tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar sobre trasplantes. Y es que obviamente en el canal y en muchos otros lugares se habla de mil cosas y se trata sobre trasplantes y se habla que una cosa, que la otra, que un método, que el otro método. Hasta yo lo he hecho y usted puede ver que en mi canal hay cantidad de videos sobre trasplantes con diferentes especies. Pero hoy quiero hacer un video que trate de abarcar de la mejor manera posible los conceptos generales, los consejos más usados y ciertos cuidados que tenemos que tener a la hora de hacer nuestros trasplantes para tratar de asegurar lo más posible o al 100%, ojalá, el éxito de este tipo de manipulación, este tipo de operación con nuestros árboles. ¿Y por qué decidí hacer este video hoy? Muy sencillo, me pasa muy seguido que me escriben de muchos lugares con consultas similares sobre este tema, que trasplanté mi árbol y se secó, que trasplanté mi árbol y no brotó como tenía que brotar, que me secó algunas ramas, que lo veo triste, que no sé si corté mucho, no sé si tenía que cortar más, no sé si tengo que pasarlo a una maceta más bajita, no sé si tengo que pasarlo a una maceta más grande. Todo ese tipo de consultas yo he venido anotándolas, he venido guardándolas y ahora que tengo ya suficiente información, puedo hacer un video donde abarque todas esas dudas y tal vez un poquito más y que le sirva a usted de repaso, de estudio y si no, para que aprenda a hacerlo de la mejor manera posible siguiendo estos sencillos y fáciles consejos que vamos a ver el día de hoy. Para ir en un orden lógico, lo primero que yo debería preguntarme o saber antes de hacer un trasplante es si el árbol con el que voy a trabajar está listo o va a soportar la operación o el trasplante en este caso. ¿Cómo me doy cuenta yo si un árbol X tiene la capacidad para soportar el trasplantar un árbol? Y ojo, y antes de entrar en este tema, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es un trasplante y lo que es un cambio de maceta. Un cambio de maceta es simplemente sacar el árbol de la maceta en la que viene porque es una maceta muy pequeña, porque lo compramos en un vivero, porque está muy apretado y necesito simplemente dejarlo crecer, que es sacarlo de la que está, ponerla en la otra, tapar lo que hizo falta de sustrato y se acabó. Eso es un cambio de maceta. Las raíces no se tocan, pero ni para saludar, ¿ok? Un trasplante entonces involucra manipulación del sistema radicular y por ende, en este punto sí necesitamos saber si el árbol lo va a soportar. Prácticamente un cambio de maceta no supone un problema mayor para el árbol a razón de estrés o a razón de interrumpir su ciclo vegetativo, su ciclo de formación o de crecimiento normal. Entonces no hay que tener mayores cuidados, mayores consideraciones. Simple y sencillamente agarrar el árbol, sacarlo y pasarlo de maceta. Pero vamos ahora sí al tema de saber si el árbol está listo para que yo lo pueda trasplantar. Lo primero que yo tengo que ver es que el árbol esté sano. ¿Cómo me doy cuenta si el árbol está sano? Veo que el follaje está bien, veo que el árbol está brotando, que tengo yemas activas, que tengo un color verde bonito, no está opaco, no está tristón, no está marchito. Todo ese tipo de cosas me llevan a mí a entender y a saber que el árbol tiene salud, tiene capacidad y fuerza para soportar lo que es un trasplante. También, ¿cómo me doy cuenta? Porque yo como cultivador me estoy sabiendo que tengo el árbol abonado, que tengo el árbol bien cultivado, en un buen sustrato, etcétera, etcétera. Si es un árbol que acabo de comprar y no sé cómo está lo que está aquí adentro, sencillamente me fijo en lo que está acá. Y con ojo yo me doy cuenta si el sustrato está muy compacto, entonces no hay espacio para crecimiento, por lo tanto necesita un trasplante. Otra consideración que tengo que tener en cuenta es el clima. Si estamos en un país tropical como lo es Costa Rica, en este momento que estamos terminando marzo, vamos a entrar a abril, estamos en el pleno de la estación seca, en el pleno del verano. Hay buen calor, hay buena temperatura, los árboles están activos, brotando, saludables, entonces es un buen momento para trasplantar. Si estuviéramos en pleno invierno, en plena estación lluviosa, donde los árboles por alguna razón se detienen, o todavía peor, si es frío, si estás en un país donde está cayendo nieve, o están en otoño, donde apenas están botando el follaje algunos árboles que son caducos, yo me esperaría un poco tal vez a primavera o a verano para poder realizar este tipo de procedimientos. Entonces, el primer punto es la salud del árbol. Dicho eso,
yo ya estoy seguro, contento y tranquilo y sé que el árbol lo puedo manipular, el árbol lo puedo trabajar, el árbol lo puedo trasplantar. El siguiente punto entonces es preparar el árbol y ahora sí físicamente para su trasplante. Y lo primero con árboles tropicales yo recomiendo es defoliarlo. La defoliación puede ser total o puede ser parcial, como el árbol que mostré anteriormente, que yo le dejé simplemente la yema apical y la primera hoja, simplemente. El resto se fue completo. En este caso, con este otro ficus, yo lo defolié completo. Sin embargo, dejé intactas las yemas apicales. Y aquí con el defoliado tenemos que entender también dos posibilidades. El defoliado total o el defoliado parcial, sin tocar la yema apical, que es simplemente la puntita que se muestra al final de cada rama o en el ápice de la rama, este copito, esta puntita que está en cada una de las ramas, lo que me va a hacer a mí es mantener el flujo de savia intacto, ya sea en la punta o con la hojita solamente, me va a tener el flujo de savia intacto, me va a asegurar que el árbol va a seguir mandando savia a todas las terminaciones de todas las ramas, lo cual va a garantizar que de alguna forma las ramas van a sobrevivir en su gran mayoría o en su totalidad. Eso, cuando el árbol vuelva a brotar, va a hacer que esta yema apical se estimule, se abra y el árbol siga creciendo de forma longitudinal. Si es el caso que yo quiero engrosar la ramificación, pero Jonathan, ¿vas a perder el diseño? Probablemente sí, pero voy a ganar una mejor ramificación en cuanto a grosor. Una vez hecho eso, yo puedo ya empezar a podar y empezar a seleccionar ramas. No pasa absolutamente nada, pero en el periodo de recuperación del árbol, yo puedo mantener esto creciendo, asegurándome que las yemas apicales mantengan vivas todas las ramas. ¿Ok? Si yo manipulo la yema apical y lo que hago es cortarla y retroceder totalmente la ramificación del árbol, porque lo que quiero es densidad, al yo eliminar la yema apical, en el caso de los ficus obviamente, lo que me va a generar es brotación interna. Entonces, toda la energía que está concentrada, la auxina que está concentrada en las puntas, se va a distribuir hacia atrás de las ramas y va a estimular brotación interna en toda la ramificación del árbol. Existe un riesgo, puede hacer que alguna rama no brote, o que la retracción de savia sea tal que se vaya a la mitad de la rama, se vaya una parte o se vaya completa. ¿De qué depende? De la suerte básicamente y del árbol en su casi su totalidad. ¿Por qué? Porque él es el que está trabajando ahí para ver cómo recupera el tema. Entonces, tenemos que tener esa consideración. Longitud y grosor, dejamos yemas apicales intactas. Densidad y ramificación, cortamos yemas apicales. Y yo recomendaría un paso extra, corte a la distancia que usted necesita para el tema del diseño. No es que yo quiero la rama a esta longitud y después la voy a cortar acá. No, busque ramificación, busque divisiones, todo este tipo de cosas que vayan haciendo el árbol una ramificación más rica, más bonita. Ok, dicho eso, que ya yo definí cómo lo quiero hacer, si no es un árbol tropical, si es un junípero, es una conífera, es un pino, lo que hay que hacer simplemente en lo que son juníperos es aclarar el follaje con el mismo principio. Si corto la yema principal o la parte puntal de la rama, voy a generar densidad, pero obviamente un junípero no se defolia por completo porque se muere. Si es un pino y voy a hacer trasplante, el árbol no se toca, probablemente en 6-8 meses para que esté bien denso, es todo lo contrario, para poder trasplantarlo y 6-8 meses después lo puedo podar. Pero pinos es un tema aparte. Acá en el canal hay una lista de reproducción especializada en pinos que usted puede visitar y puede aprender sobre este tema. Pero en general el principio se aplica exactamente igual. Cuando hablamos de la maceta, que la mayoría de nuestros árboles en desarrollo están en macetas de cultivo como estos, que esto es un Ficus Green Island, estos son hijos del campeón mío, que los tengo creciendo en este tipo de macetas de cultivo que son macetas más grandes. Pero surge mucho la consulta que me dicen, bueno, Jonathan, yo quisiera pasarlo a una maceta de bonsai para que se vea bonito, para que se vea hermoso, para poder lucirlo, por la razón que sea. Es importante cada vez que yo trasplanto pasar el árbol a una maceta de bonsai. No es que es estrictamente necesario. ¿De qué depende entonces? Depende simple y sencillamente del nivel que haya alcanzado el árbol según
la estrategia o el plan que usted haya definido para este árbol en específico. Si yo quiero trabajar en algo pequeñito, algo compacto, algo chiquitito, y ya tengo el grosor que quiero, ya estoy contento con él, entonces, bueno, ya yo puedo empezar a pensar en reducir este sistema radicular significativamente para entrar en esta maceta que vendría siendo prácticamente casi un poco menos de un tercio del tamaño de esta maceta de cultivo, a razón de profundidad. Entonces, no es simplemente que cada vez que lo trasplante tiene que pasar una maceta más pequeña, no. La maceta se le da al árbol cuando alcanza un nivel, digamos, aceptable o que se merezca o que se haya ganado a la maceta. Eso es un poco de lo que se dice, pero al final de cuentas es un tema de gusto. Si usted quiere agarrar su arbolito así como lo tiene, que esto fue un esqueje hace bastantes años y ya lo quiere pasar a una maceta de bonsái, es totalmente libre de hacerlo. Sepa, ojo, que la velocidad de crecimiento del árbol a razón de desarrollo para crear estructura, ramificación, densidad, etcétera, se va a ver afectada a razón de su velocidad. No es que no va a crecer, sí va a crecer, pero lo va a hacer más lento en esta maceta que en esta. Entonces, si yo lo que quiero es un árbol todavía más grueso, un árbol todavía más grande, un árbol todavía mejor, y quiero apresurar el proceso, más bien entonces lo paso de esta maceta a una un poco más grande, que es justamente lo que yo voy a hacer con estos amigos, que en este momento tengo 6 de estos, y los voy a pasar a macetas un poco más grandes porque quiero que sigan creciendo. En el momento que ya esté satisfecho, los empiezo a pasar a macetas más pequeñas y asunto concluido. Ahora, cuando trabajamos con raíces, lo importante es trabajar de una forma ordenada para poder ir descubriendo de una buena manera el nevari del árbol, que obviamente es lo que le va a generar estabilidad y le va a brindar un mejor carácter al árbol. Hay algunas raíces como estas, así de largas, que son las que se enrollan a lo largo de la maceta, de las cuales pues obviamente no necesitamos tener raíces tan largas, por lo que es bueno irlas recortando a un punto más manejable de la maceta. Yo recomiendo siempre poder dejar la raíz de un largo que pueda tener ramificación, que pueda tener una buena estructura. Si hay raíces que se cruzan, que van, en lugar de ir hacia afuera, se cruzan hacia adentro o hacia los lados, lo mejor en estos casos es poderlas quitar para poder tener un nevari más ordenado, que es otra de los puntos que tenemos que ir trabajando. Y el nevari se va formando con este tipo de operaciones, con podas, con acomodos. Ven que hay algunas raíces, que se acomodan de forma equivocada, y con eso usted puede ir tomando decisiones, puede ir peinando raíces y sabiendo que, bueno, que hay una raíz muy superficial que está estorbando al resto del nevari que está aquí ya más estructurado, y con eso yo voy quitando. Obviamente, según la especie, así será la cantidad de raíces que se le permita cortar. En un ficus bien sabemos que son bastante fuertes, bastante resistentes, lo cual nos permite pues de alguna manera cortar a discreción, vamos a decirlo así. Nos permite obviamente tener un poquito más de libertad en corte, pero si esto fuera un junípero, yo diría hay que ser un poco más cauteloso. Y esta parte ya la tengo prácticamente acomodada. Como usted puede ver, el sistema radicular se maneja en forma radial. Damos el otro lado y empezamos a revisar, obviamente, qué raíces nos sirven y qué raíces no. Si son muy superficiales y están estropeando la estética del nevari que ya he ido formando, entonces yo las puedo ir quitando. Si son más largas de lo normal o están creciendo hacia arriba, pues también podemos irlas cortando. Las raíces aéreas obviamente tenemos que, pues si le gusta, hay que conservarlas, y ahorita ya que hacemos el plantado, las acomodamos. Básicamente es este tipo de operación las que nos ayudan a tener un árbol más ordenado, más bonito, mejor estructurado. Y obviamente, como es una maceta muy cortita, un poco profunda, la que le tenemos a este árbol, pues obviamente la frecuencia del trasplante es mayor. Si fuera una maceta más profunda,
más grande, pues puede pasar más tiempo plantado en la misma sin necesidad de que le hagamos un trasplante. Pero en este caso, la maceta, al ser poco profunda, va a requerir, y como es un ficus, va a requerir este tipo de procedimientos un poquito más seguidos para asegurarnos el buen cultivo del árbol, su salud y obviamente que nos dure muchos años más. Con el tiempo vamos a ir recortando las raíces que salen hacia abajo en la base de lo que es el sistema de raíces. Vamos a ir abriéndonos paso para que cada vez podamos ir poniendo la planta, el árbol, en una maceta cada vez más bajita. Pero esto se logra con el tiempo. No podemos llegar y de la noche a la mañana cortarle todo lo que necesitamos y ponerlo en una maceta diminuta, porque muy probablemente vamos a poner en peligro la salud del árbol. Como pueden ver, este árbol ya tiene algunos años de trabajo en su nevari, lo cual pues me permite poder tenerlo ya en una maceta mucho más baja. ¿Ok? Una vez hecho esto, si tenemos que cambiar la maceta, pues se cambia. Si no, si vamos a poner la misma maceta que teníamos, se lava bien, se desinfecta, se quita toda la tierra vieja, todo si tuviera hormigas, etcétera, etcétera. Y una vez limpia, la podemos volver a plantar. Ya como pueden ver, ya tengo este sistema radicular bastante planito y el árbol se puede sentar sin ningún problema y ya está listo para ser plantado. Una vez que ya tenemos el árbol plantado como debe ser ya de nuevo en su maceta, en este caso la misma maceta se lavó, se desinfectó y se volvió a utilizar. Si hubiera sido un cambio de maceta diferente, que la maceta era más gruesa y que ya en el, no sé, cuarto o quinto trasplante ya le pudimos reducir bastante el pan de raíces sin alterar demasiado o sin poner en riesgo la salud del árbol, recordemos que entre más cantidad de raíces se corten, más tiempo le va a costar al árbol recuperarse, porque obviamente le estamos quitando la manera en cómo él subsiste, la forma en cómo él estimula la brotación, etcétera, etcétera. Hay un equilibrio y un balance entre lo que hay acá y lo que hay aquí adentro. Por eso es que con árboles tropicales defoliamos o aclaramos lo suficiente el árbol para que pueda soportar este trabajo. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuánta raíz vamos a cortar. Y aún sabiendo cuánta raíz vamos a cortar, siempre es necesario alivianar la balanza, o mejor dicho, inclinarla a nuestro favor. En este caso no hay follaje, no hay hojas, salvo las yemas apicales que están pidiendo, y la raíz queda con suficiente cantidad y suficiente energía para poder suplir de a poco las necesidades mientras ella se va regenerando. Entonces siempre recuerde mantener la balanza inclinada a su favor a razón de trasplantes. Luego de haber plantado el árbol y tratar de mostrar un poco más el nevari, que el árbol se vea bien, si tiene raíces aéreas, acomódelas de forma bonita, de una forma estética, no que queden así cruzadas, no que queden pasando por un lado por el otro. Este era el ejemplo de una de ellas. Estaban por ahí medio mal puestas, ya las logré despegar y las logré acomodar de una forma un poquito más natural. Entonces ya con eso yo puedo seguir el siguiente paso. Yo puedo entonces, ya ahora sí que tengo el árbol trasplantado, ya yo puedo empezar a seleccionar brotes, buscando siempre lo que es la bifurcación en pares, y puedo ir quitando aquellos brotes que yo veo que han crecido, pero que del todo no están aportando mayor cosa a lo que es la estructura del árbol. Y con eso todavía voy a contribuir más a que la balanza se incline a mi favor, o a favor del árbol, mejor dicho. Entonces, ¿qué voy a quitar? Brotes que están creciendo en intersecciones, brotes que están creciendo totalmente hacia abajo, brotes que están creciendo totalmente hacia arriba, brotes que están cruzados, en fin. Todo este tipo de cosas a razón de estructura, cuando el árbol ya tiene un diseño o una estructura definida, yo puedo ir tomando decisiones y puedo ir quitando los que del todo no me sirven. ¿Para qué? Para que en un futuro reacomodo de ramas, luego de que el árbol se recupere, entonces ya yo tenga la cantidad de ramas necesarias. Porque el árbol siempre brota, sobre todo los ficus,
por un montón de lugares donde a veces no necesitamos ramificación, lo cual es bueno si lo sabemos aprovechar. Entonces, ahí sí, tómese la libertad de podar, quite tocones que quedaron por ahí mal posicionados de cortes anteriores, qué sé yo, etcétera, etcétera, y vaya quitando todas esas ramas feillas que no aportan mayor cosa al diseño del árbol. ¿Para qué? Para que en un futuro, como dije, el acomodo de ramas sea muchísimo más sencillo. ¿Ok? Yo podría en este momento, como es un ficus, podría meter alambre, podría rediseñar, podría empezar a acomodar ramificación, recortar y demás, pero sería sumarle una carga extra al árbol que en este momento no lo está necesitando. Entonces, tenemos tiempo, no hay prisa, no hay por qué sobrecargar al árbol de estrés. Entonces, vamos a darle sus tiempos, vamos a darle la oportunidad de que se recupere, la oportunidad de que brote otra vez, y cuando lo veamos fuerte de nuevo, cuando lo veamos activo otra vez y ya esté full hojas, full brotes y demás, entonces podemos venir, ya hicimos la selección, ya quitamos lo que no sirve, ya quitamos lo que no nos gusta, entonces podemos meter alambre, podemos reacomodar, podemos podar si queremos, que eso es otro punto importante. Antes de podar, asegúrese que el árbol haya recuperado todo su follaje. No es que cuando empezó a abrir hojitas, entonces voy a cortarlas, porque toda esa energía que el árbol ha utilizado en volver a brotar, la va a perder y el árbol más bien se va a debilitar, se va a echar para atrás. Cuando el árbol empiece a brotar, déjelo ser, no sé, 4, 6 meses, no hay prisa, no hay problema. Para que el árbol pueda recuperar bien su follaje, lo pueda madurar y también, sobre todo y muy importante, que se recupere y se regenere lo más posible el sistema radicular. ¿Para qué? Para que la próxima intervención, que va a ser poda, alambrado, etcétera, el árbol tenga suficiente recurso para tirar para arriba otra vez y volver a brotar y mejorar la ramificación, y que el árbol entonces, en lugar de echar para atrás, más bien siga mejorando. Todo ese tipo de cosas son importantes. Darle los tiempos al árbol es sumamente necesario para el éxito de todos estos procedimientos. Ahorita el árbol se ve desordenado, se ve mechudo, se ve muy larguirucho en su brotación, no importa. Démosle el chance de que se recupere y luego, como dije, vamos a terminar de seleccionar, vamos a acomodar ramas, vamos a podar, vamos a acomodar, hacer nubes de follaje y el árbol se va a ver más ancho, más bajito, sumamente tupido, lleno de brotes, pero eso será en un siguiente video. En resumen, hacer un trasplante adecuado requiere planeación, requiere tiempo y requiere obviamente la colaboración de este amigo que está acá. Importante saber justamente el momento ideal para que la operación que vamos a realizar tenga el efecto necesario y más bien sea de beneficio para el árbol y que le podamos dar ese refresco que necesita para él seguir creciendo, él seguir brotando y mejorando. No es simplemente matar el tiempo o matar las ganas de hacer un trasplante, porque el que va a llevarlas de perder van a ser estos amiguitos. Dese el tiempo, prepárelo, abónelo, fortifíquelo, que brote, que esté listo para todas estas operaciones y le aseguro que los resultados siempre le van a traer grandes satisfacciones. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágamelo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook, seguirme en TikTok como @JonathanSeguraSolís. Y si tiene dudas, consultas y necesita ayuda con sus trasplantes, también puede solicitar y contratar las consultorías virtuales y presenciales de mi taller de bonsai a la línea de WhatsApp 86370582. Es la línea de consultas y consultorías virtuales de mi taller de bonsai al alcance de todos ustedes. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.